Buenas noches, queridos amigos de la 8 Zaragoza Televisión. Nuevo programa de Caminos Inexplorados. Programa que, como ya sabéis, va hacia el encuentro de la espiritualidad del amor y la del ser humano, que debe encontrar su libertad, el amor y la sabiduría. Libertad para navegar por todo el universo. Sabiduría para tener ese conocimiento superior, ese sentido común mucho más elevado. Y el amor, para que todas las vibraciones universales pasen por él y a través de él lleguen a otros seres humanos. Sobre todo lo importante son las personas que vienen a canalizar todo su conocimiento hacia nosotros, hacia este programa. Hoy tenemos algo excepcional, precioso, es relevante. El invitado, Carmelo Ríos. Buenas noches, Carmelo. Buenas noches, Ángel. Que nos va a hablar sobre algo tan fascinante como es la Atlántida. Aquí hay un libro que realmente me imagino que luego saldrá en pantalla, que nos lo ha traído para que se vea la Atlántida y la tradición oculta. Entonces, aquí lo vamos a dejar para que se vaya viendo. Y sobre todo el preciso momento para que Carmelo nos vaya indicando, nos vaya instruyendo sobre la Atlántida. Quiero decir también, puesto ya pues a esta comunicación, que es el último programa ahora hasta después del verano. En el verano se irán echando pues programas que ya se irán eligiendo y empezaremos de nuevo en septiembre, que lo sepáis. Carmelo, una introducción un poco larga, pero bueno, perfecto. Precisa, ¿no? Perfecto. Cuando quieras, coméntanos. Bueno, el tema es un tema que me ha apasionado a mí toda mi vida, siempre he estado desde niño. Siempre hago una película, un cuento que te hace mucha impresión de pequeño, ¿no? Y a mí los libros de Julio Verne, el viaje submarino, el viaje al centro de la Tierra, me fascinaron de niño, ¿no? Esa fascinación pues, no se apagó con los años. De hecho, la novela del Capitán Nemo condicionó hasta mi profesión. Fui instructor de buceo profesional durante muchos años y recreativo, y buceo de gran profundidad. Y el tema de la Atlántida aparecía siempre, recurrentemente en mi vida, ¿no? Lo cual ha provocado pues, muchos metros de lecturas, muchos viajes, muchos encuentros singulares. Y una investigación pues, casi obsesiva, como tiene que ser una buena investigación, y una de pasión también, ¿no? Primero en los clásicos, en los mapas, en los relatos de los antiguos, de Heródoto, de Platón, de Iámblico, y luego los textos que me iban apareciendo en mi camino, ¿no? Y yo digo también muchos viajes, muchas inmersiones, y al final pues eso dio a luz un hijo, otro hijo, que es un libro que es sobre la Atlántida, ¿no? En el caso de este libro yo me he centrado en el pasado de la Atlántida, los relatos que existen al respecto, en los herederos de la Atlántida, quiénes fueron los herederos de la Atlántida y qué heredaron los que llevaron el alijo de todas las... seguramente cuando la Atlántida empezó a destruirse, la Atlántida es mucho más antigua de lo que Platón en su Timeo y Critias nos habla de unos 9.500 años antes de Cristo. Hay investigaciones geológicas que hablan de un gigantesco cataclismo que se produjo, sobre todo en el Mediterráneo, seguramente en el volcán Cera en Santorini. Platón nos dice en el Timeo que la Atlántida estaba mirando hacia el oeste a través de las columnas de Hércules. Eso es sabido, que se trata del estrecho de Gibraltar, ¿no? La Atlántida se fue destruyendo en varios siglos, varios milenios, hasta que seguramente la última destrucción fue de la que nos habla Platón, ¿no? Eso la paleontología, la geopaleontología ya está descubriendo esas cosas, ¿no? En España, sobre todo, están haciendo investigaciones pues, precisamente en Doñana, ¿no? Nuestro querido Doñana, que estos días sufre tanto, ¿no? Doñana, ¿no? Hasta James Cameron está haciendo una película sobre esto, ¿no? Entonces, que se han basado en los clásicos, cada vez más egiptólogos no comprometidos con las visiones oficialistas, cada vez más investigadores están tomando mucho más en serio la Atlántida, ¿no? Que en la Atlántida aparecen muchísimas culturas, no solamente los olmecas, los aztecas, los mayas, indios cherokees, los hopis, los indios pueblo, la calachacra tibetana, las leyendas de Oriente,
el Mahabharata habla de ese continente que se perdió. Hay una común enseñanza de un diluvio universal que existió de verdad, ¿no? Un anegamiento de las tierras y un comienzo desde cero. Siempre digo que la Atlántida es literalmente la saga cinematográfica del planeta de los simios. Es decir, ha habido una conspiración de silencio durante muchísimos siglos, de tiempos de los romanos, para evitar que se investigara sobre esto, ¿no? Lo que ocurre es que la gente me pregunta, ¿la Atlántida dónde está? Está por todas partes. Estamos rodeados de la Atlántida. En España hay muchísimos vestigios. Seguramente en Sudamérica se han encontrado, de momento, más de 7.000 pirámides. En Egipto, o sea, los que escuchan el programa han estado en Egipto, y que puedes tocar la Atlántida. A la pregunta de cómo hicieron los egipcios las pirámides, los subterráneos, cincelados con ese arte sin luz. A pesar de las explicaciones infantiles que pueden dar los egiptólogos, ¿no? Lo hacían con espejos, ¿no? ¿Cómo hicieron los túneles de kilómetros de profundidad con esa exactitud perfecta, ¿no? ¿Cómo hicieron los jeroglíficos? ¿De dónde viene esa ciencia, esa gnosis, ese conocimiento? Sobre todo, esa operatividad que hacía avanzar al ser humano. ¿Cómo lo hicieron los egipcios? La respuesta es muy sencilla. No lo hicieron los egipcios. Los egipcios lo heredaron de los atlantes, los famosos compañeros de Horus, los Shemsuhor, que fueron la gran migración de los atlantes. Se establecieron en Sudamérica y se establecieron también en Egipto. Y ahí podemos decir que el tiempo comenzó de cero. En mi libro, la portada del libro, aparece el planisferio de Dendera, el templo de Hathor en Egipto, ¿no? Eso muestra una fecha concreta, un momento concreto, en el cual el mundo empezó de nuevo. Imaginémonos lo que sería el mundo, una crisis energética, una crisis de electricidad, de petróleo. ¿Cuánto tardaríamos en hacer fuego con 2 palos? ¿Una semana? En el caso extremo, ¿cuánto tardaríamos en matarnos? ¿Cuánto? ¿Un mes? Si la humanidad tuvo una retrogradación, como Egipto, los egiptólogos como West dicen, ¿no? Que Egipto era perfecto desde el principio, era perfecto. Egipto fue una involución, una retrogradación. Al principio uno piensa que una rueda tiene que tener algún tipo de evolución, desde una roca perforada hasta un Ferrari, ¿no? Egipto fue Ferrari el primer día, actualmente es una piedra perforada. Es decir, fue una retrogradación. Cuando intentaron imitar, las pirámides se les hundían, se les caían, las mastabas se les caían. Es decir, hay una historia jamás contada, hay una historia paralela. En general... Pero quizás sea porque interese. Totalmente interesa. O sea, porque claro, hay un interés científico y otro interés más oculto que hace que realmente no se conozca o no se intente conocer la verdadera historia de los Se han quemado los libros, asesinado a los sabios. Era la etapa de la gran sabiduría en este planeta. Totalmente. Además, todas las personas, no es cuestión de los iniciados, eran todos, ¿no? Platón habla de naves espaciales que surcaban a Atlantis, ¿no? Y Poseidones, ¿no? Platón. Es decir, y otros grandes clarividentes como Edgar Cayce o Rudolf Steiner, Edouard Jouret hablan de sus visiones que tenían, ¿no? No me estoy refiriendo a las hipótesis de la New Age, en las cuales yo confío tampoco en las especulaciones de los egiptólogos como en la New Age. A fin de cuentas, los egiptólogos es la lucha de los museos, del Museo Británico, del Museo del Louvre, de la Galería de Turín y del Museo del Cairo. Es una lucha, ¿no? Una lucha entre... Y las explicaciones son pues, incoherentes, infantiles, ¿no? A veces, si uno va al Cairo, al museo, y ve que las pirámides las hicieron, no había poleas, ni había grúas, ¿no? Ni había ruedas, ¿no? Podemos concebir, cuando la paleontología y la geología se pone a estudiar a la Esfinge, porque decían que la datación estaba equivocada, ¿no? Que era mucho más reciente. Al estudiarla dicen que efectivamente estaba equivocada. Es muy anterior. Estamos hablando de que la Esfinge es contemporánea de los mamuts. ¿Te imaginas? Contemporánea de los mamuts. ¿Qué ha ocurrido en el mundo? Cuando uno piensa qué ha ocurrido, ¿no? Cuando se ha asesinado a los sabios, cuando se hicieron campos de exterminio para los helénicos, para los egipcios, cruzadas, quema de bibliotecas por 3 veces, como Alejandría, ¿no? Hay una conspiración para que el hombre se mantenga en una abulia, se mantenga en un reino de laberinto, para que el hombre no ascienda, ¿no?
Ahora que hablas esto, ¿no crees que este posible renacimiento espiritual que viene, que está en marcha lentamente, haya muchas personas de la etapa de la Atlántida viviendo en este De ambos momento? bandos. De ambos bandos. De ambos bandos. La Atlántida, una de las teorías, una de las enseñanzas que viene de los antiguos, con mayúscula, la Atlántida alcanzó un inusitado desarrollo tecnológico con el uso de los cristales, de la luz solar. Vamos a dejarlo ahí de momento, ¿no? Porque el Mahabharata, en la versión antigua, 4000, la versión todavía más antigua, tiene 8 o 10.000 años, ¿no? Nos habla de las naves que surcaban el espacio. Es una guerra en el cosmos, con misiles, con arzas, con vimanas, con las mirasas. Una guerra en el cosmos entre dioses, el Mahabharata. Es decir, hubo una tecnología con escaso poder moral. Ese es el problema. Se están redescubriendo en este momento las expresiones que tienen ahora los científicos para vaticinar un posible fin del mundo son prácticamente iguales a las que decía Platón en el Timeo. Es decir, la idea del calentamiento global, de que suban las aguas, prácticamente las mismas. Se está redescubriendo, con escaso poder moral para manejarlo, todas las energías. Estamos hablando del trabajo de la antimateria, imaginemos lo que es en manos perversas. ¿Por quién puede sufragar una investigación de ese índole? Trabajar con los quarks, con la antimateria, trabajar con la fuerza del vacío. ¿Quién puede hacer eso? Terroristas, militaristas, nacionalistas, extremistas, científicos locos, seguramente, ¿no? Es decir, la ciencia va siempre por delante, muy por delante de la moral en esos casos, y muy por detrás de la tradición. Es decir, ¿en qué manos estamos? En ese momento, ya en la Atlántida, hubo dos grandes bandos. El libro de los muertos, egipcio, habla de eso. El libro de los muertos es el libro de los libros. Jamás fue un libro, una guía post-mortem, como dijeron los egiptólogos. Fue una guía para hacerlo a los iniciados en vida. Pero también es un libro histórico que habla de la mente, habla de los tiempos, de los Eftepi, de los tiempos que ya no son, y del momento que nunca debió ocurrir. De hecho, Albert Schlossman nos habla con todo detalle, el hombre que era matemático y físico de la NASA, que estudió los jeroglíficos en expediciones en Egipto, y todo lo que estoy contando lo encontró en los jeroglíficos. Está cincelado en los muros, cincelado, sobre todo en el templo del rey Escorpión. Entonces, él encontró que eso ocurrió de verdad. Ocurrió. El laberinto, el planisferio de Dendera, puedo decir como anécdota, ¿no?, que la iglesia castigaba con la excomunión al que lo investigara. Cualquiera que intentara descifrarlo, hablamos de la época de Gaston Maspero y de la época de la egiptología, de la campaña de Napoleón. Estamos hablando de ese momento, ¿no? Es decir, cuando descifraban lo que ponía ahí, les decían que los iban a excomulgar. Se aparecía. Hay una historia no contada, una historia paralela sobre la cual se ha salido una alfombra, una espesa alfombra, ¿no? Estamos diciendo que esto que estamos viviendo es muy poquito, nuestro mundo es muy nuevo, el mundo es muchísimo más antiguo. El papiro de Turín, la piedra de Palermo, hablan de dinastías de dioses hombres, hombres divinos, hombres cada vez menos divinizados, hasta nosotros 800.000 años antes que Namer, que es la primera genealogía egipcia aceptada por los egiptólogos. 800.000 años. Imagínate, es un mundo muchísimo más antiguo. Y ahora la Atlántida, no digo que esté de moda, no mala palabra que esté de moda, pero la Atlántida vuelve, resurge de las cenizas, de la subconsciencia, del pasado, de la historia. Se investigan documentos, se encuentran hallazgos geológicos, paleontológicos, históricos. Es que lo importante, aparte del descubrimiento del lugar, de todo lo que fue en sí, es el simbolismo que representa la Atlántida. Totalmente, es lo más importante. Es hacia nosotros, o sea, para que realmente seamos conscientes claro que sí, de que tenemos que evolucionar. O sea, todo lo que fue ese gran poder espiritual que ahora avance hacia el mal, porque el mal lo que está intentando es destruir todo. Y sobre todo lo que he dicho muchas veces, cuando muere matando. Totalmente, sí. Y entonces ahora el bien, los pasos son lentos,
Pero ahí está la Atlántida, o sea, la simbología para que realmente sepamos qué debemos hacer, porque hay muchos... Sí, en mi libro hablo de eso, que estamos en el umbral de una gran elección. La Atlántida puede volver a repetirse. El mundo puede ser destruido más o menos 500 veces al día solamente con las armas conocidas. Está trabajándose en laboratorios con la antimateria, con los hadrones, con el mundo del vacío, con la energía del vacío. Eso es millones de veces más peligroso que una bomba de nitrógeno, de hidrógeno, muchísimo más peligroso. Es decir, el hombre está confrontado a una gran elección, ¿no? Luz y tinieblas, ¿no? Imaginemos lo que sería un mundo que llegara a retrogradarse. La gente habla de búnkers, ¿no? Digo, pero ¿saldrías tú de un búnker con un mundo sin luz, sin vegetales, sin animales? Y no de caníbales, quizá, incluso, ¿no? Eso quiere ser el mundo. Es el mundo, sobre todo pensando en nuestros hijos, ¿no? Pensando en el futuro de nuestros hijos, ¿no? No hay que dejar buenos líderes para el futuro, buenos líderes. No héroes, ni dejar jefes. Hay que dejar líderes. Gente que tenga un corazón potente, una mente potente. Líderes para el futuro en este momento, ¿no? Cualquier instructor, cualquier padre tiene que formar a un líder. Cualquier líder. Un líder no busca seguidores, busca formar líderes. Yo como profesor siempre busco formar líderes, buenos jefes. ¿Qué es un buen líder? Primero, un líder no es un macho alfa, evidentemente. No es Blancanieves, no se hace rodear de nanitos. Se hace rodear de héroes, de gigantes, de genios, de creadores, de grandes guerreros espirituales. Eso es un líder, no de nanitos. Siempre digo que quiero estar gente de carácter, y con ello gente que tenga potencia. Recuerdo en la expedición de Shackleton en la Antártida, él puso un anuncio en la prensa, más o menos decía: mal sueldo, frío extremo, poca comida, posibilidad de morir. Se apuntaron 6.000 personas a la expedición. 6.000. Con esa presentación que hizo Shackleton, ¿no? Porque es un verdadero liderazgo. Es decir, ya necesitamos verdaderos líderes morales, espirituales. Eso es lo que necesitamos. Es decir, ¿qué es un líder? Un líder, yo creo que un líder nace, no se hace, pero en ti puede haber un gran líder que en situaciones extremas florezca. Eso ocurre, los naufragios ocurre, las catástrofes, ¿no? De repente aparece algo en ti que no es humano. Es un amor, un factor de un amor realmente sacrificado, un amor heroico, que no es humano. Fíjate, muchas veces yo he pensado, incluso lo tengo escrito en uno de los libros, que las Naciones Unidas tendrían que ser un consejo de sabios. Claro. Lo que son todos estos pobladores indios, Claro. estas tribus indias que tenían el jefe y luego el consejo de ancianos, que era la sabiduría. Totalmente. Esto es lo que necesitamos en este planeta, pero no en un país determinado, sino donde se culmina el poder auténtico, ¿no? Pues eso es muy fácil, se lee a los clásicos, siempre que la gente lee a los clásicos, a Plutarco, a Heródoto, a Jámblico, a Anaxágoras de Mileto, a los clásicos. ¿Quién hablaba de ese tipo de gobierno? Platón. Platón, la República de Platón. 4.000 años sin nosotros. 4.000 sin nosotros. Nosotros somos nuevos, somos el fruto de grandes crisis económicas y el fruto de 2 guerras devastadoras. Nuestra cultura. Somos el fruto de 2 devastadoras guerras. Eso es lo que somos. Es decir, el mundo es muchísimo más antiguo. Ahora confrontados a esa gran elección entre el amor o el egoísmo. Hay 2 bandos en el mundo. Siempre digo que hay un tercio de la humanidad es positivo, un tercio negativo y un tercio es neutral. Como en nosotros, como en nuestro cuerpo, en nosotros, ¿eh? Siempre depende a qué dirección se decantan los neutrales. Siempre depende del 73% de personas indecisas. Porque el malo realmente no va a cambiar, a menos que tengan un gran sufrimiento. Y los buenos ya lo tienen muy claro, porque han sufrido y han elegido. Hay que ver ese porcentaje de personas. Los demás, bueno, pues ya están ahí, pero nosotros cómo podemos cambiar las cosas, ¿no? En lo cotidiano. Mi libro habla de esas cosas, ¿no? Hablo del pasado, del futuro y también del presente, ¿no? Es decir, actualmente el amor, quizá un amor inexpresable, no expresable, no comprensible en términos humanos, ¿no? El amor es la única solución que tenemos. Todos los sabios, todos los kumaras, todos los agnisattvas que han venido, todos los budas, todos los cristos que han venido, han dicho que hay que ir por ahí. Quizá digo que no sea un amor indefinible en términos humanos, un amor muchísimo más potente. Estamos hablando del fuego sideral, del fuego cósmico, ¿no? Y nos espera un avance. Y ese fuego es el que estaba en la Atlántida. Totalmente. Ellos vehiculaban ese fuego. El Edgar Cayce habla de una gigantesca pirámide
También habla Platón en esos términos, ¿no? Heródoto, Jámblico, muchos otros hablan de esos términos, ¿no? Como paréntesis, te diré que apenas se ha descubierto un 30% de lo que hablan los clásicos sobre Egipto. Heródoto habla de un laberinto que nunca ha aparecido. Ciudad es un laberinto de miles de estancias y de 9 plantas que nunca ha aparecido. Hablan de ciudades enteras que nunca han aparecido, miles de tumbas, de mausoleos que nunca han aparecido bajo las arenas. Se habla de la sala de los archivos, de la que habla Bubal, ¿no? Es decir, se sabe que la Gran Pirámide, la actual entrada la hizo un emir con explosivos y que siempre se ha hablado de que la entrada era por la Esfinge, ¿no? Todo eso está estudiándose con georradares, está estudiando, han encontrado concavidades allá abajo. Y se habla nada menos que la sala de los archivos. Es decir, se van a descubrir pronto, porque ahora afortunadamente están los escribas, y están los escritores y los periodistas, que se oponen, los únicos que pueden oponerse a los poderes fácticos, que están sacando a la luz muchísimas cosas. Los poderes religiosos también en todo el mundo, ¿no? Integristas de todas las religiones, ¿no? Están sacando a relucir muchísimas cosas, ¿no? Hay documentos extraordinarios, están siendo traducidos. Hubo una gran migración en la última época, hablo de 250.000 años antes de Cristo, más o menos, ¿no? Hacia Egipto, de los compañeros de Horus. Se dice que hicieron su sede, la hicieron en un lugar cerca de Dendera, al que llamaron Akapat, el segundo corazón de Dios, ¿no? Hablaban de Lamenti, el que se refiere constantemente al mundo de los muertos, como Hamentat. Hamentat es el lugar donde estaban los antiguos, donde murieron los antiguos, el primer corazón de Dios, ¿no? Y se da el segundo corazón de Dios, que fue Akapat, en Tamerit, en Tamana. Un día serán grandes descubrimientos, van a aparecer cosas que van a convulsionar la sociedad, ¿no? Habrá una feroz oposición conservadora en todos los planos, evidentemente, ¿no? Una feroz, sobre todo religiosa, imagino, ¿no? Habrá una feroz, y científica. La habrá seguro. Científica. Porque la ciencia ortodoxa está paralizando mucho todos los avances. Muchísimo. Pero sin embargo, seguro que hay laboratorios siniestros por ahí con premios Nobel enloquecidos o locos, adrede, que están experimentando con lo inexperimentable, con la clonación de seres, con todo lo que la ética y la justicia no permite. Seguro que alguien lo está haciendo por ahí, ¿no? Siempre hay un loco, un científico loco por ahí en algún sitio, ¿no? O pagado por psicópatas, ¿no? Es decir, estamos en esa elección. Esto digo siempre a la gente, como decían los egipcios, muéstramelo en tu cuerpo. ¿Dónde está la Atlántida en tu cuerpo? ¿Dónde está el conflicto? ¿Dónde está la lucha? ¿Quién va a vencer? Por eso ahora te quería que compartieras con nosotros, que nos indicaras la definición y la simbología de la Atlántida. ¿Dónde está? ¿Cómo fue la realización aquella? ¿Qué marcó la pauta de la humanidad para realizar aquello o de los dioses? Yo creo que fue eso, exactamente, ¿no? ¿Y qué definición luego quedó para ahora y qué simbolismo, no? No solamente el Génesis bíblico habla de esos dioses, ¿no? Yo creo que los ángeles, que si leen el libro de Enoch, los ángeles sintieron afecto por las hembras de los hombres, o sea, no eran tan sin ombligo y tan etéreos como decían, ¿no? Hubo un mestizaje ya entonces, ¿no? El Popol Vuh de los mayas, el Chilambalán de los aztecas, la Kalachakra tibetana, los Vedas hablan de 400 especies de ser humano solo en el sistema solar, 400 especies de ser humano, de humanoide, los Vedas. Es decir, aquí llegaron, porque lo hablan todas las religiones, lo hablan también, en las antiguas tradiciones, llegaron seres de otros espacios. Es posible que todavía la gente crea que somos el único planeta con vida consciente en el universo. Es posible que todavía en las universidades se postula eso. Decir eso es tan salvaje como decir que la Tierra es plana y que somos el centro del universo. Tan salvaje y tan estúpido como decir que la Tierra es plana. O sea, que en el siglo XXI se afirme que la Tierra es el único planeta habitado del universo, cuando los Vedas... Del universo de universos. De universos paralelos, de millones, de miliardas de trillones de universos. No hablemos del universo solamente, no del sistema solar. Exacto, sí. Los Vedas, hablan 400 especies de humanos en el sistema solar, imagínate, ¿no? Es decir, aquí hubo un contacto, el famoso doctor Kirk, que fue el co-descubridor, premio Nobel del ADN, habla de que han encontrado en el ADN humano algo que no es de este mundo. En un momento lo cuenta literalmente, un premio Nobel, que hubo una injerencia.
algo que no procedía del carbono, no sigue la línea del carbono, y produjo una catapulta en la mente humana. Es decir, un primate antropoide. Vamos a pensar que había ya entonces dos grandes razas. Llamaríamos simbólicamente cromañones y neandertales. Unos eran comedores de carnes salvajes, comedores de cadáveres, comedores de personas, ¿no? Otros tenían incluso música, se han encontrado flautas, y otros funerarios. Tenían algún tipo de compasión, de familia. Si vinimos aquí con un ovni y buscáramos una entidad humanoide proclive a recibir una herencia genética, ¿a quién cogeríamos de los dos? Por eso hay dos razas bien definidas en este mundo, que fueron evolucionando. Dice Kirk que es igual que lo que la humanidad en un futuro llegaría a hacer. Es decir, ¿qué sería el arca de la alianza en este momento? Perdón, el arca de Noé. Una nevera con ADN. Una nevera con ADN. No le falta llevar elefantes ni jirafas. Iríamos por planetas donde viéramos una fuente de calor interno, agua líquida. Se añadiría. Y el tiempo daría sus resultados, ¿no? Los kumaras que venían a visitarnos, ¿no? Muchísimas tradiciones hablan de eso. Los cherokees, los indios Hopi, los indios pueblo, los tibetanos, la Kalachakra tibetana, la Mahabharata, el Ramayana. Habla de esa injerencia. Los dioses vinieron, sobre todo de Egipto, habla constantemente de los dioses, ¿no? Yo no creo que Osiris, Isis, Set fueran símbolos de funciones. Eran seres de carne y hueso, seres siderales que de alguna forma convivieron con los seres humanos. En todos los casos, como habla el Nihon Soki o el Kojiki japonés, se fueron y permitieron volver. Muchas tribus africanas hablan también de esos términos, permitieron volver. Bueno, en realidad yo creo que ahora estamos intermezclados aquí en la Tierra, ¿eh? Seguro. Quiero decir que ahora hay, si se puede denominar la palabra especie, seguro, hay diferentes especies, unas más elevadas y otras más atrasadas. Sí, sí. Además se están separando, yo creo que se puede hacer una separación muy grande en el mundo. Sí. Una separación. Es que se nota cada vez más. Sí. Exactamente. Hay gente que es más de corazón. ¿Dónde está la crueldad y dónde está el amor? ¿No? En las personas incluso. Sí. O sea, alguien que es capaz de quemar el escudo de Doñana, por ejemplo, que es capaz de quemar, ¿te imaginas? En sitios así. Por dinero, por codicia. No hay peor persona en el mundo que la persona que es enfermo de codicia. Porque no tiene límite. No tiene límite. No tiene límite. No hay peor ser humano, porque eso lo lleva a todos los demás males del mundo. Lleva a todos los males. Como estás hablando con mucha pasión de Egipto, te invito a que vengas más adelante a hablar de Egipto. Claro, porque eso es apasionante, ¿no? Claro que sí. Pero vamos a centrarnos el ratito que nos queda ya muy poco. Qué pena. Sí, mucha pena. Estar aquí unas horas hablando. Irás viniendo, ¿no? Claro, porque siempre que me invites. Los temas estos son preciosos, pero no solamente por tener un conocimiento de causa de lo que fue, sino cómo lo podemos desarrollar y vivir nosotros dentro del corazón. Es lo más importante de todo, que ese es el simbolismo, ¿no? Sí. De la Atlántida, ¿qué podrías reflejar más? Algo que los Atlántida. telespectadores... La Atlántida, que fue una supercivilización que existió durante muchísimos miles de años antes de su última y definitiva extinción, que fue seguramente de la que habla Platón. Incluso Heródoto y Platón hablan de que el Nilo, en su crecida, las lágrimas de Isis, que 2 veces al año se desbordan, y por las lágrimas llorando por la muerte de su esposo, hermano, dios Osiris, se enfrentaron a una gigantesca ola, a un tsunami, que sin embargo entró muchísimos kilómetros tierra adentro, algo que ha encontrado la paleontología. Es decir, desaparece la cultura minoica, es miceico, desapareció cientos de ciudades ahí sumergidas en el Mediterráneo. El Mediterráneo se anegó, fue el abatimiento de las columnas de Hércules. La Atlántida, ¿dónde está? Está a miles de metros bajo el mar, bajo cientos de metros de lava y de limos, como tal. Pero los atlantes, que eran muchísimo más inteligentes que nosotros, porque los sacerdotes de Atlantis eran iniciados. Había ambos bandos, estaban el bando de los oscuros, como ahora exactamente, el bando de los luminosos, ¿no? Ya previeron un éxodo paulatino, estructurado y organizado, de manuscritos, tecnología, sabiduría. Lo más importante, la ciencia del alma. Cómo podía despertarse en el ser humano esa mácula, esa centella que había sido injertada por los dioses en el alma humana. ¿Cómo podía despertarse? Es el proceso de la verdadera iniciación. No es algo ritualico ni simbólico, es profundamente operativo. ¿Cómo podía despertarse? Esa es la ciencia atlante.
¿Dónde está? Es un secreto. Es un secreto. No aparece en ningún libro, evidentemente. Pero el lector puede encontrar vestigios ahí. El investigador puede encontrar vestigios. Puede encontrarlo. Hablando de esto, yo siempre he pensado, es una opinión muy personal, posiblemente equivocada, que el hombre al principio, en la creación como hombre, era instinto. Sí. Pero que luego, a través de esa combinación de dioses con hembras terrenales, hizo que el ser humano tuviera inteligencia, alma. O sea, Totalmente. le conectaron con el universo. De alguna forma existía conexión. Antes era instinto, Sí, olfato, sí. supervivencia. El cerebro reptiliano. Pero después realmente lo que hicieron los dioses es abrir el mundo del espíritu en el hombre a través del alma, pues para tener una conexión superior. Eso se trataba precisamente el conocimiento, la iniciación. En ese momento los atlantes, una gigantesca batalla de la que habla también Platón, y hablan muchos más textos, hablan. Comento que el Mahabharata habla de una guerra en el cosmos, en el espacio, con naves que destruían planetas enteros. Estamos hablando, eso hay vestigios por todo el mundo, de que aquí pasó algo muy grande y muy grave, y que el ser humano estuvo en medio de esa batalla entre dioses. Ellos dejaron una herencia muy grande, ¿no? Y un bando, evidentemente, fue el bando oscuro, el bando de la oscuridad, ¿no? Ese bando se extendió porque los dioses a los que adoraban estos seres exigían sacrificios humanos. ¿Qué dios pide sacrificios humanos, sangre humana para manifestarse? ¿Quién o qué era Quetzalpilloca? ¿Quién era que pedía sangre para poder manifestarse? Sangre de vírgenes para poder manifestarse. No solamente la cultura olmeca y maya, más cerquita de aquí. ¿Quiénes son esos dioses que piden sangre para manifestarse? ¿Quién? Muy diferente al mensaje de Cristo, que hablaba del amor. Que hablaba del amor. Muy distinto. El amor como vía de recuerdo, como vía de evocación del recuerdo. Porque el amor hace recordar. Cuando uno ama, recupera la memoria. Recupera la memoria cuando uno ama. ¿De quién es? Eso el tiempo está hipnotizado. Está obnubilado por el mundo. Es que son unas sensaciones tan impresionantes, tan abiertas, tan El mundo se enamora, yo siempre digo, enamoraros, lo que sea. Porque la gente que no se enamora es un cielo. Es un encanto cuando se enamora. Y recupera su libertad. No vive en el mundo del miedo, del cuerpo dolor. Cuando se enamora, cuando ama, ¿no? Es así, el hombre es menos salvaje cuando ama, mucho menos salvaje, ¿no? Cuando ama, no cuando quiere, cuando ama, es distinto, ¿no? Los atlantes, hubo una gran migración de un bando, evidentemente, el bando de Set, Ofión, Tifón, y el bando de Horus. Sugiero que se lea el libro de los muertos con esa llave, con esa lumbre iniciática, ¿no? Histórica, protohistórica, ¿no? Luego el otro bando, que eran los bandos de los luminosos, de la luz, ¿no? ¿Cómo ahora? Entonces somos los hijos de Horus, los herederos de Horus. Somos nosotros, los hijos de Horus, los herederos de Horus. Hay otro bando, el bando de Set, evidentemente, ¿no? Set, Tifón, Ofión, el bando del caos. El bando del caos. Nosotros, de momento, con la luz, ¿eh? Sí. Antes morir. Yo creo que además incluso se está mucho mejor, o sea, las sensaciones son mucho más amplias. De la otra forma es una, el mal se paga muy caro. Desazón constante, ¿no? El mal se paga muy caro. Claro. Se ve constantemente en la televisión las personas que caen en la podredumbre de la corrupción. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Se paga muy caro. 100 por 1. 100 por 1. Sí, además el amor te da una libertad de conciencia maravillosa. Sí. Pues para desarrollar lo que quieras. El amor te quita el miedo. Sí, exactamente, entre otros. Al quitar el miedo te expandes. Claro, te expandes. Claro. Se decía a mi hijo ayer, dijo, no tengas nunca miedo a nada ni a nadie, solo a ti mismo, solamente a ti mismo. Es que tenerte miedo a ti mismo, ¿no? Tus reacciones, tus motivaciones, ¿no? Nunca tener miedo a nada ni a nadie, jamás, ¿no? Lo que comentaba al principio del programa, o sea, la sabiduría, el amor y la libertad, es todo ese contexto te da una expansión universal aquí para desarrollar lo que quieras. Te conviertes en una antena, literalmente en una antena, por la cual entras en contacto con una fuente de conocimiento no humana, suprahumana. No me refiero a ninguna historia de archivos acásicos, no tiene nada que ver con eso, ¿eh? Lo digo porque alguien pensará que no me refiero a eso, ¿no? Entras en contacto con algo que no es de este mundo. Y ahí hablaríamos ya de la verdadera iniciación, hablaríamos de lo que es el proceso de la iniciación. Cuando hablemos de Egipto, si me permites, hablaremos de la gnosis operativa egipcia. Como estamos ya hacia el final del programa y voy a leer un texto
Lo que sí, lo que te he dicho antes, vendrás de nuevo para final de año para hablar de Egipto y luego para más adelante, primavera o por ahí, hablaremos de la Atlántida otra vez, pero sobre el contexto general de la representatividad de la Atlántida ahora, lo que hemos estado comentando un poco. Bueno, ya lo que tú desees, ¿no? Comentar, porque claro que yo creo que es muy importante, porque es en definitiva amor lo que lanzas, ¿no? Claro que sí. Siempre, como tú, siempre. Es que si nos quedará poco tiempo de vida, recuerdo que en las Torres Gemelas, con el atentado del 11 de septiembre, se mandaron miles, cientos de miles de mensajes, todos de amor. No hubo ninguno de resentimiento, de venganza, de odio, todos. Hay que esperar a que un avión se estampe contra el rascacielos de nuestras creencias para reaccionar con amor. Hay que esperar a que ocurra eso. Pues no. No vamos a hacerlo, no vamos a hacer eso. Bueno, si me permites, ahora voy a leer este texto y luego ya cerramos el programa. Carmelo. Debo decir que me han preguntado que si los textos que leo, si son de mi autoría o no, son todos, de los libros ya escritos como de borradores de futuros libros. Este texto dice lo siguiente: ¿Quién eres que no te conoces? Dijo Dios al hombre. Cuando me conozcas a mí, te reconocerás y mantendrás el idilio con mi mensaje, con mi manifestación. Entonces acudirás al llanto por la palabra y a la templanza por el silencio. Buscarás en lo que no hay y comprenderás lo que hay. Serás el que ve, pero no tendrás alcance alguno. Vivirás en la lactancia del sueño, sin comprender su significado, y nacerás de la nada. Yo soy el que tú intentas ser, pero por un camino equivocado. Tú, en cambio, eres yo, sin conocerme ni sentirme. Yo soy la voz, y tú no escuchas. Tú, en cambio, te hablas y no te comprendes. Cuando tú me comprendas y me sientas, te habrás liberado de la cárcel de la carne y serás libre en espíritu. Y en la soledad más absoluta, en el descanso del guerrero, es cuando la inercia de la vida sorprende al encanto del precursor del amor, aquel que introduce sus códigos en el silencio, en la soledad más profunda, y obtiene el resultado de la consciencia. Bueno, bonito. Sí, bellísimo. Con por lo menos mucho sentimiento y con un gran trasfondo. Muy evocador, muy evocador. Sí. Bueno, Carmelo, como siempre, muchísimas gracias por tu presencia, por toda tu elocuencia, todo lo que nos has transmitido. Ojalá no sea elocuencia solo. Sí, y todo además eres una persona, una gran persona y vas desarrollando toda esta sabiduría a través de ti y del amor. Eso es verdad. Te conozco perfectamente y es así. Muchas gracias. Agradecer tu presencia. Volveremos, como te he dicho, pues para final de año y luego para la primavera, y así nos irás instruyendo de todo. Y sobre todo, pues agradecer a los televidentes que estén ahí presentes. Creo que es un programa muy interesante y además ya veis qué personas vienen con su sencillez, pero con su conocimiento y amor en transmitir y divulgar todo lo que es la representatividad del hombre aquí en esta tierra. Repito de nuevo, Carmelo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a vosotros, pues agradeceros vuestra presencia, como siempre. Ya volveremos en septiembre de nuevo y sobre todo, pues por mi parte, pues que paséis un feliz verano y muchísimas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.